Agradezco al comité organizador, a esta Libertad, a esta Rocío, lamentablemente supe del percance, a Oliva, por esta invitación. La presente investigación tiene como propósito retomar algunos planteamientos derivados de la reproducción social para dar seguimiento al estado de salud mental en que se encuentra un grupo de cuidadoras por la situación de acompañamiento ante la discapacidad severa de su familiar, el cual tiene que guardar permanentemente cama. Para el caso se pretende una notoria continuidad a las realidades que enfrentan las mujeres cuando atienden a su familiar, que a causa de las complicaciones de la diabetes mellitus sufre una amputación y pierde autonomía, por lo que se requiere de atención y soporte hasta el final de la vida. De modo que cuando el familiar muere, la persona cuidadora se encuentre en riesgo de compartir el mismo destino, es decir, una muerte prematura, debido a un posible cambio de personalidad o la pérdida de la ilusión por la vida. Este trabajo forma parte de una tesis de doctorado ya concluida que visibilizó el conjunto de experiencias de las mujeres o mujeres y hombres. ¿Cómo le cambian? Mira, deja ver si está. Ahorita con los controles. Hacia el canal. No. Bueno. Fue en un grupo de mujeres y hombres en Guadalajara durante el periodo de 2012 a 2016. Se trata de una realidad latente en donde las estrategias de la vida no pueden pasar desapercibida, por lo que es oportuno acercarnos a estos fenómenos con elementos de importancia teórica y metodológica más actualizada que representan formalmente características propias de un tipo ideal modelado culturalmente, lo que agiliza la intervención al diálogo con los tomadores de decisiones y pone atención en el Programa de Acción Específico de Salud Mental 2013-2018, que contempla desarrollar acciones de protección y promoción de salud mental, así como detección oportuna y prevención de los trastornos mentales en la población mexicana, en conjunto con los instrumentos legales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que por primera vez hace referencia a la política de protección de los cuidadores familiares y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Se espera que los hallazgos contribuyan, en esto todavía sigo yo, a asegurar la producción y reproducción biológica y sociocultural de los grupos y microgrupos al focalizar los escenarios de riesgo, reconociéndose en ellos algunos problemas prioritarios que cursa el país derivados del sobrepeso, la obesidad y la diabetes mellitus, entre otros males. Las presiones teórico-metodológicas refieren que como fenómeno social el cuidado tiene efectos a nivel personal, familiar e impacta notoriamente en el plano económico y político, así como de manera relacional en las prácticas ideológicas de este importante hecho social altricial. La advertencia de un marco conceptual que recupera la experiencia se da tras el conocimiento de la relación íntima lograda como era de cuidar a un familiar enfermo sin el conocimiento mínimo necesario para intervenir y sí con entrega total, por lo que acompañar al familiar durante la discapacidad y en la evolución de su enfermedad guiada hasta el final de sus días se convierte en ocasiones en un periodo crítico de aflicción que se posterga indefinidamente y enuncia una particular dinámica sociocultural. El proyecto de investigación que concluyó en la defensa sigue en la defensa del grado de doctor, sigue las respuestas al estado de emergencia en que se encuentra México, por lo que se planteó ubicarse en la intersección de los estudios culturales, sociales y biológicos por contener una perspectiva de participación respecto del cual está referido a la necesidad de producir una antropología médica relacionada directamente con las consecuencias y no solo con el sistema de creencias para sí. Esto lo dice Menéndez. Dicho de otra manera, mi propuesta en parte operó en el análisis de la salud mental como sistema cultural que se caracteriza por explotar las subjetividades y las regularidades de los problemas mentales en un grupo de cuidadoras que viven en la zona metropolitana de Guadalajara y experimentan cambios en el estado emocional caracterizados por la exposición a eventos anormales que implican la capacidad de crear ideas y pensamientos
que perjudican el alter ego, es decir, un doppelganger, al momento de intervenir en los cuidados. Esto a su vez se centró en la trayectoria de sufrimiento de Riemann y Schutze, lo que permitió aportar elementos de comprensión y análisis al fenómeno de la salud mental a través del poder explicativo de las categorías de la personalidad que se descontextualizan en el arte del cuidado, mismos que son expuestos en dos momentos sociohistóricos: la dimensión afectiva durante los cuidados y la afectación y el duelo propiamente dicho. Se dice, su diseño se abocó a explorar las reproducciones sociales que se generan en las interacciones entre etnia, clase, género, estatus y religiosidad dentro de un contexto determinado sociohistóricamente. Lo interesante de haber llegado a la construcción de un modelo de vulnerabilidad implicó un importante reto, el cual tuvo que incluir el punto de vista de los mismos sujetos para atender las preocupaciones de las poblaciones y formular las intervenciones de salud apropiadas que promuevan acciones y mecanismos de solidaridad y de apoyo dirigidos básicamente a la recuperación de la salud y bienestar. Cabe mencionar que la idea de vulnerabilidad no es entenderlo como una caja negra donde todo cabe, sino que las particularidades de cada cuidador y cada cuidadora se relacionaban directamente con la vida afectiva de la persona que en este caso estaba padeciendo. ¿Qué es lo que hicimos en términos de organización? Teóricamente la investigación recurrió a varios marcos conceptuales, de los cuales esta ponencia menciona solo algunos, como la experiencia vital de las mujeres desde su capacidad de cuidar con vulnerabilidad en salud. La pertinencia lo constituye el hecho de recurrir al conocimiento local y la participación social como ejes a los que es necesario acceder para entender y atender mejor las diferentes causas de la salud-enfermedad, lo que se aproxima al problema relacionado con la salud mental en situaciones de cuidado hecho por familiares y sus dependientes, ya sea por aceptación u obligación, lo que representa características propias de un grupo social validado por protecciones morales que corresponden a un tipo ideal. De manera particular, mi intervención invita a visibilizar el arte del cuidado en dos realidades construidas: los actos amorosos del cuidado que se relacionan en la vida cotidiana y que dan como resultado el desempeño de actividades complejas que no presentan problemas, sino que se miran como una tarea enriquecedora y gratificante, y los propios quebrantos de la salud mental a partir de la afectación del doble subjetivo, tanto sujeto, la parte de ti que ya no eres, que como objeto, es decir, la conciencia individual. De ahí que se busca seguir las aproximaciones de las realidades construidas que han explorado teórica y empíricamente las enfermedades mentales desde su contexto social, cultural, político e histórico. Bajo este contexto, una de las categorías que me interesa analizar ahora es la vulnerabilidad del ser o la pérdida del doppelganger como amenaza recurrente en la trayectoria de asistencia dada tras la experiencia de cuidar a un familiar. Al no conocerse sistemáticamente las probabilidades de poner en riesgo la vida de las personas cuando se encarna el padecimiento del otro, por lo que compartir el destino de enfermedad y muerte por la afectación del doble, desde el punto de vista de algunas culturas, se presenta como una posibilidad. Tomando la experiencia del cuidado como andamiaje conceptual en la salud mental, mi investigación apela también a las explicaciones que vienen del campo de las emociones y se fundamentan en las relaciones sociales, puesto que permiten la comunicación de los hechos en la vida cotidiana, lo que constituye para la investigación un nodo articular entre la pasión, sentir, afecto, emociones atravesados por la cultura. Aquí se entiende la cultura en términos de Edward Taylor como ese complejo total que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, ley, costumbre y otras aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad, y que en la actualidad el concepto se ha convertido, según Arthur Kleinman y Don Seaman, en una potente herramienta de análisis del contexto interpersonal de la vida social y política en los paradigmas de la enfermedad, ingresando de manera experimental en el reino de los estudios biomédicos. Esto hace emerger otras categorías de análisis insertadas en el proceso salud, enfermedad, atención de modo específico, ya que se manifiesta dentro de las relaciones sociales al momento de atender la salud, pero también de enfermar y morir, o por las formas de satisfacer o no las necesidades del acompañamiento asistido dentro de un grupo familiar, dentro de un grupo particular de actores significativos en contexto natural,
los cuales se definen aquí como cuidadoras que asisten de manera ininterrumpida en domicilio a su familiar por complicaciones de pie diabético y que terminan en amputación. En términos de autodesignación de género, el 75% Ese trabajo se designó tuvo como propósito caracterizar el sufrimiento en un grupo de cuidadoras y cuidadores en Guadalajara y 0% de los hombres trans, que fueran y a sus familiares que fueran intervenidos quirúrgicamente con amputación no traumática, y sobre el mismo no hay representatividad, es decir, una idea epidemiológica en sentidos estrictos, sino elementos de estructuración y significación que facilitan el acercamiento al fenómeno del sufrimiento con detenimiento y profundidad, es decir, no podemos contar con un sufriómetro. Con estos elementos se dio cuenta del problema de la trayectoria del sufrimiento, privilegiando la vida de las cuidadoras y los cuidadores para poder recuperar las emociones o expresión de lo vivido, como una manera de identificar qué tipo de determinantes potencian el sufrimiento a través de las vivencias significativas o compartidas. De este modo se pudieron construir 4 tipos de sufrimiento, los cuales tienen que ver con el sufrimiento relacional, que es un aprendizaje de valores para desarrollarse en el mundo de la vida. Cómo repercute el sufrimiento corporal, ese es otro mundo exterior de la persona. La representación de la relación del sufrimiento personal, que es un acompañamiento por medio de la conciencia del ser, el hacer y el quehacer del cuidar. Y finalmente la comprensión del sufrimiento de género, esto es un hombre o una mujer que atienden a su familiar en este acto de cuidar. Hace rato hablaban acerca de que cada vez son más los hombres que cuidan. Sin embargo, en la investigación pude encontrar que los hombres siempre han estado ahí, solamente que como es una carga, es una categoría, ellos no se dicen que son cuidadores, porque ellos son proveedores. Meternos a un nivel social para ver esas La crítica a esta postura deriva en que los estudios llevados a cabo sobre la trayectoria del sufrimiento no han articulado una guía que oriente el pensamiento y la acción del sufrimiento para que eventualmente pueda tener utilidad en la práctica. En la tesis se pudo corroborar los supuestos de estudio tras identificar cómo se convierte una persona en cuidadora a raíz de la moral y la gran influencia que tiene la familia para asignar roles, para dar dirección a la ruta del proceso de salud, enfermedad, atención, muerte y prevención que debe seguir una persona con diabetes mellitus tipo 2 y amputación. Y varios de los relatos ofrecen un mensaje. Una de las características que se hace notar es que las personas con las que se trabajó pertenecen a la zona metropolitana de Guadalajara, las cuales cuentan con los mínimos recursos económicos, políticos y asistenciales para cuidar, por lo que se privilegió la comprensión de sus vidas, lo que demuestra que sus sufrimientos, además de ser personales, obedecen a la violencia estructural a la que se enfrentan todos los días. Se hace notar que los gestos, metodológicamente, se hace notar que los gestos, la misma presencia y participación de mi persona durante los diálogos, así como los silencios y el entrecruzamiento de las emociones, habilitó vacíos de conocimiento en la propia manera de vivir el sufrimiento, lo que en la teoría guía hacia la práctica de conocimiento e impacta naturalmente en el ámbito de la misma. Por eso tuve que desagregar la información de los 30 casos que tenía en solamente 9. De ahí que pude constituir algunas vertientes. La primera es la política. Las cuidadoras resienten mucho el significado de minusvalía de sus familiares porque saben que con el paso del tiempo su situación de asistencia se puede prolongar indefinidamente, al grado que no sienten que se encuentran en situación crítica de sufrimiento, ni son conscientes de la gravedad de su estado mental y o físico, porque la transformación de sus planteamientos de la vida diaria de cuidado ha sido limitada a la expectativa y supervivencia de vida de sus familiares, situación que depende mucho de las características socioculturales al momento de captar las necesidades que viven. En consonancia, la inserción de todas estas obligaciones deben suponer en conjunto la articulación del apoyo familiar descargado en toda la familia y no solo destinada a la cuidadora. Para comprender el papel de las emociones en la política, la cultura, la En este caso no se debe de olvidar que para poder cuidar existe un conocimiento, el cual se observa en la práctica, y este a su vez se transmite por medio de las percepciones, actitudes, habilidades, intereses, teniendo en cuenta la flexibilidad secuencial y coherencia del aprendizaje.
para con ello motivar a pensar, a actuar, fortaleciendo a las cuidadoras y reconociendo el propio sentir, identificando las emociones, los sentimientos, las sensaciones y desde luego sus necesidades. Esto da como resultado la protección, engrandecimiento y preservación de la dignidad humana. De género, como la apuesta por la visibilidad y el reconocimiento propio y de los otros. Desde esta visión, los resultados, otra parte fue la situación personal. Desde esta visión, los resultados de esta investigación y otras también que aprenden la realidad real, según Voltansky, con sentido de reconocimiento de la otra edad como legítima, se puede ver que disponemos de un catálogo con soluciones que aún no han sido un catálogo con soluciones aún no utilizadas que pueden ser extraídas en el diálogo común. Diálogo el cual, según Susan Street, necesita plantearse a partir de nuestras diferencias, desde diferentes marcos de referencia con un objetivo de horizontalidad y convivencia dirigido hacia la necesidad de cuidar la vida, de privilegiar la relación comunitaria con el entorno amenazado por desagravios de todo tipo, a la vez que potencializa por la asunción de una responsabilidad colectiva por la supervivencia. El poder comunicar con otros este orgullo y esta identidad y sentirse reconocido. Por consecuencia, en el conjunto de experiencias, las mujeres y hombres cuidadores, los miembros del equipo de atención y nosotros aprendimos que saber algo no es igual a saber lo que se siente, de tal modo que la experiencia de algunas personas que vivieron la trayectoria de cuidado emprendido hacia su familia caracterizó parte de la recuperación de la cultura del sufrimiento en Guadalajara, Jalisco. De las conclusiones que puedo yo mencionar en este momento es que cada grupo social, cada sistema familiar, cada persona resuelve cómo cuidar la salud y cómo recuperarla cuando se ha deteriorado, no solo desde la propia experiencia de vida, sino también con relación a otros y al mismo contexto que determina la vida en sociedad. De este modo es que se entiende que cuidar es un arte que se aprende, una habilidad que se perfecciona y un acto de entrega que supone enfrentar cada día situaciones difíciles y complejas. Durante la constante exposición de la persona, el estado de la salud mental se ve amenazada, por lo que es necesario poner atención en las implicaciones que se tienen en el cuidado y cómo la afectación por hacerlo mal puede provocar la pérdida del doppelganger, poniendo en peligro la vida de las personas cuando se encarna el padecimiento del otro. A ello se suma que no hay un proceso formal educativo, ni para formar ni para atender al familiar enfermo. Todo se genera de manera empírica y de la actitud para hacer frente a la adversidad. Así se aprende en casa y nadie quiere hablar de eso. Es algo que no se ve, que no se toca, pero que sí se sufre mucho por ello. Cuando no se tiene conocimiento de cómo realizarlo de manera adecuada y se destinan las labores de cuidado a familiares, la sobrecarga de trabajo doméstico dentro de la casa aumenta y se obliga a tomar decisiones más radicales para transformar la dinámica de vida de algunos de los miembros de la familia, como el que la persona al cargo del cuidado familiar del enfermo deje de trabajar o que se tengan que reasignar responsabilidades económicas a otros miembros de la familia para cubrir gastos que antes no se consideraban como la compra de fármacos. La inserción de todas estas obligaciones debe suponer en conjunto la articulación del apoyo familiar descargado en toda la familia y no solamente destinada a la cuidadora, pero además, y se subraya, el conocimiento proporcionado por las instituciones especializadas en los cuidados es una condición indispensable para que se pueda ejercer apropiadamente el acto de cuidar en hombres y mujeres por igualdad de condiciones. Universalizar, por lo tanto, la tarea de los cuidados y sus recursos para fortalecer el apoyo mutuo reduce la exposición a la tragedia. El problema es que las instituciones de salud se han vuelto más tecnificadas y burocratizadas, sectoriales en diferentes especialidades, en donde se pierde la visión integral de la persona. El hospital público, por ejemplo, se ha vuelto más para los profesionales que para la misma persona o los enfermos. Hay un sentido de pertenencia de los trabajadores de la salud, pero hay quienes no se identifican con su profesión y es más un trabajo con un sueldo. Sin embargo, hay que hacer notar a tiempo que no es generalizable la situación de las personas que actúan así, puesto que también existen miembros del equipo de atención que tienen clara la contribución de solidaridad para lograr cambios profundos en los cuidados, empezando por el tipo de ingreso al hospital que viven las personas implicadas y sus acompañantes, así como la carencia de información sobre los problemas de salud
las cuales deben ser resueltas antes de generar altas y regresar al hogar para la recuperación. Esto lo hacen mucho algunos especialistas. En este sentido, las descripciones de la propia experiencia de las cuidadoras evidencian la necesidad de involucrar a toda la familia en los cuidados para contar con un mejor acompañamiento en los momentos de crisis, y por ello es necesario revisar la experiencia personal del sufrimiento, la cual debe ser comprendida con múltiples significados, desde la propia enfermedad, que puede hacernos reflexionar y llevar a comprometernos para ayudar a otros, hasta pasar por la muerte de un ser querido y vivir su luto con dignidad. Es necesario construir una política de salud integral que parta de los cuidadores hombres y mujeres para saber qué quieren, sumado a la posibilidad de deseducar y enseñar al cuidador como parte integral de la sociedad, no como parte ajena, externa, independiente, sino como una persona compasiva que cuenta con un conocimiento suficiente para intervenir y actuar en beneficio de sí mismo y su semejante. Finalmente, estoy convencido que si se presentara atención a este proceso anímico y si se concibiera a la persona como actor interviniente de su propia realidad y su corporeidad, se tendría que considerar brindarle educación específica y formación suficiente, lo que retrasaría o evitaría la pena muda, pero también se disminuiría la adversidad en este tipo de fenómenos donde nadie quedamos exentos de sufrir. Gracias. Bien, ahora continuamos. Y por hecho la dinámica, como ya lo vienen viviendo en las otras mesas, cada uno de los doctores expone su trabajo, después hacemos la ronda de comentarios que me tocan y al final podemos participar. La di por hecho, la omití, pero ya la conocemos. Bueno, a continuación se va a presentar, nos acompaña el doctor Carlos Pineiro Nelson, que es de New School for Social Research, y él nos va a presentar el trabajo de investigación que se denomina Trabajadoras del Hogar y Emociones, organizándose por derechos laborales desde el miedo y la compasión. Adelante. Bueno, muchas gracias. Igual agradezco a todo el comité organizador por todo el trabajo que han hecho. Sé que son varios días y muchas mesas, entonces no es nada fácil y hay que reconocer que hicieron un gran labor. También a la FES por auspiciar estos espacios. Yo voy a presentar un avance de investigación de mi tesis de doctorado sobre las trabajadoras del hogar en Nueva York, cómo se organizan en base a buscar mejoras laborales y el papel, digamos, que tienen las emociones para las trabajadoras del hogar como entes, digamos, desmovilizadores para la lógica que buscan las organizaciones de trabajadoras del hogar, obtener de alguna manera mayor capacidad disruptiva y sobre todo obtener mejores condiciones laborales. Entonces, bueno, las trabajadoras del hogar son uno de los grupos más explotados del mundo. Cuatro características generan dicha situación. Las empleadas suelen trabajar aisladas de otras trabajadoras y en espacios fuera del ojo público, como son las casas particulares. El trabajo requiere de un esfuerzo físico y emocional. En casi todos los países este trabajo no está regulado, por lo que dichas trabajadoras no gozan de derechos laborales y, como Juan Daniel Sotelos menciona, socialmente dicha labor no se considera un verdadero trabajo por lo fácil que se piensa que es. Así, la organización laboral de este sector no es tarea sencilla. Aunado a esto, existen otros factores como los emocionales que dificultan más la acción colectiva de las trabajadoras. Por un lado se encuentra el miedo que muchas de ellas sienten, dada su informalidad, que ahorita ahondaré en eso, a exigir derechos laborales. Por otro lado están los lazos afectivos que desarrollan con quienes cuidan, que suelen ser también otro factor desmovilizador. Evidentemente hay de todo, obviamente también hay empleadores buenos y empleadoras buenas, pero bueno, lo que yo encontré en mi trabajo es que eso suele ser un factor más negativo que positivo. Esta ponencia tratará sobre cómo los vínculos emocionales mencionados desmovilizan a las trabajadoras para pedir mejores condiciones laborales. A la vez discutiré un poco cómo la National Domestic Workers Alliance, la Alianza Nacional para Trabajadoras del Hogar en Estados Unidos, en su capítulo de Nueva York, busca transformar estas relaciones y lograr que más empleadas del hogar se movilicen para exigir sus derechos laborales.
Esto está basado en una etnografía que hice durante 8 meses en Nueva York. Entrevisté a 28 trabajadoras del hogar y también organizaciones, parte de la Alianza Nacional. La Alianza Nacional es como una organización que aglomera organizaciones de base en distintas partes de Estados Unidos. Es como, digamos, el ente coordinador, por llamarlo de alguna manera. Nueva York es un caso particular, no entraré ahorita mucho en eso porque sería quitarle más tiempo al tema de las emociones, pero bueno, Nueva York es un espacio importante porque es donde se genera la primera ley en la historia de Estados Unidos en materia de trabajadoras del hogar. Entonces, digamos, por eso también Nueva York mantiene como mucha predominancia en la organización estratégica de las trabajadoras. Voy a dividir en 4 partes la ponencia, una histórica muy rápidamente para entender los cambios demográficos que las trabajadoras del hogar han sufrido en Estados Unidos y las implicaciones que esto ha tenido tanto a nivel organizativo como el factor emocional también sigue siendo un factor, digamos, no nuevo, pero sí distinto a lo que era antes. Voy a hablar también muy rápidamente de lo que pasó en Nueva York cuando se genera la ley, por qué la ley es importante también en términos de movilización y desmovilización. Y finalmente hablaré de las emociones ya como lo que me ha tocado ver, que es como un eje que desmoviliza más que moviliza en general a las trabajadoras. La Convención 189 de la OIT define el trabajo doméstico como aquel trabajo realizado en uno o varios hogares con una paga. La Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar define también a trabajadoras del hogar como las niñeras, las nannies, las cuidadoras, las caregivers, que son las que cuidan a los adultos mayores, a las que cuidan a las personas enfermas, y también a las limpiadoras de casa o house cleaners. Cabe mencionar también que es importante decir que en la discusión en Estados Unidos el término es importante porque decir trabajadora doméstica, las hispanoparlantes lo ven como una ofensa, no solamente allá, también en México es el caso, pero las angloparlantes no ven domestic worker como una ofensa, lo ven como una trabajadora del hogar, literalmente. Entonces voy a usar indistintamente este concepto, pero entendiendo que hay diferencias semánticas que pueden ser importantes también para esta parte. Existen por lo menos 54 millones de trabajadores del hogar en el mundo, 83 de los cuales son mujeres. Esto significa que 1 de cada 13 trabajadoras es empleada del hogar según la OIT. Del total mundial, casi 23% son inmigrantes. En Norteamérica esta cifra se eleva. Las trabajadoras del hogar en Estados Unidos siguen siendo predominantemente mujeres no blancas, women of color. Se calcula que en la actualidad existen por lo menos 1.8 millones de trabajadoras del hogar en este país. De estas, 95% son mujeres. Yo creo que la cifra es mucho más alta. Esta es una cifra muy conservadora, pero es lo que los datos oficiales arrojan. Las trabajadoras del hogar y los trabajadores agrícolas fueron excluidos de las 2 principales leyes laborales en Estados Unidos, la National Labor Relations Act y la Fair Labor Standards Act. ¿Por qué esto es importante? Porque a la letra dicen que todo trabajador y trabajadora se puede sindicalizar, salvo las trabajadoras del hogar y los trabajadores agrícolas. Entonces, desde 1930 se mantiene esta política a la fecha, lo cual implica que entonces las trabajadoras no pueden sindicalizarse oficialmente y tienen que buscar otras estrategias para llevar a cabo acciones colectivas. No voy a entrar en detalles para meterme a hacer cosas más interesantes para esta mesa, pero bueno, es algo que se mantiene hasta ahora. Aunado a esta falta de regulación o entramado institucional que excluye a las trabajadoras del hogar para poderse organizar colectivamente, en 1970 se da un cambio demográfico importante en Estados Unidos. Muchas de las trabajadoras del hogar que eran afroamericanas y en parte y en gran medida debido al movimiento por los derechos civiles empiezan a dejar este tipo de trabajo porque empiezan a acceder a otros como menos explotadores, como oficinistas, como recepcionistas, como secretarias. Sin embargo, la necesidad de mano de obra en el trabajo del hogar sigue siendo muy importante en Estados Unidos, por lo cual a partir de los 70 es cuando empieza a llegar muy amplia y dramáticamente otro tipo de trabajadoras del hogar, también trabajadoras del hogar de color, pero provenientes sobre todo de América Latina, en particular mexicanas y centroamericanas, pero también del Caribe y del sudeste asiático. Esa tendencia continúa hoy día. De acuerdo a análisis de las propias trabajadoras del hogar, el 78% de las trabajadoras del hogar en Estados Unidos nacieron fuera de Estados Unidos. 60% de ellas son latinoamericanas
y 56% del total son indocumentadas. Esto generó un gran desafío para las organizaciones de trabajadoras del hogar que venían desde hace años llevando a cabo esta lucha. Por un lado, la mayoría tuvo que adaptarse al estatus indocumentado de muchas de estas empleadas del hogar, el no hablar inglés y el provenir de otras culturas. El sindicalismo también en Estados Unidos históricamente hizo un lado a las trabajadoras del hogar por considerarlas inorganizables, decían ellos, porque ante la situación de que eran 1, 2, máximo 3 trabajadoras del hogar por casa, les parecía que era un esfuerzo muy amplio tratar de organizar un sector que estaba tan disperso. Entonces las centrales más grandes siempre les hicieron un lado. Ahora ha cambiado la situación desde los 2000, digamos, pero históricamente no fue. Además, había una situación también del estatus migratorio que no les gustaba. Los sindicatos estadounidenses, en su mayoría, ahora también ha cambiado mucho su composición, pero eran sobre todo hombres blancos y algunos afroamericanos, por lo cual veían al migrante y a la migrante como una amenaza, porque entendían que los migrantes estaban dispuestos a obtener salarios más bajos por el mismo trabajo que hacían ellos. Entonces también los sindicatos decidieron no trabajar con ellos. Me salto muy rápidamente a lo que pasa en Nueva York. Del 2003 al 2010, las trabajadoras del hogar agrupadas en Domestic Workers United, que es Trabajadoras de Casa Unidas, que era la organización más importante en ese entonces en Nueva York, por 6 años cabildea, se moviliza, presiona y logra que en el 2010 se apruebe la primera ley en materia de derechos para trabajadoras del hogar. Como no se puede hacer a nivel nacional, la estrategia se va local. Entonces, a partir de esta se han aprobado otras 8 leyes y están en puerta otras 3 o 4. ¿Qué significa esto? Tampoco me voy a meter muy rápido. Las trabajadoras del hogar están intentando generar los recursos que no les da la federación a nivel local, y ahí hay una serie de leyes que son muy disímiles entre ellas. La de Massachusetts es la más avanzada, la de Connecticut es muy retrógrada y la de Nueva York es como el punto intermedio, pero fue la primera que abrió brecha para que se siguieran buscando otras leyes en otros espacios. ¿Qué se logró con esa ley? Se estableció que la ley plantea que las trabajadoras deben de tener por lo menos el pago del salario mínimo acordado en cada región del estado. Cada región tiene distinto nivel de salario mínimo, pero que el mínimo tendría que ser reconocidas porque la mayoría no ganaba ni siquiera el salario mínimo en Estados Unidos. El pago y media de horas extras después de haber trabajado 40 horas por semana o 44 horas si se vive en el lugar de trabajo. Un día de descanso por 7 elaborados o el pago extra por no descansar. 3 días de descanso pagados por cada año trabajados. Y esas son las más importantes, aunque hay otras, pero digamos, como se puede ver, no está el otro mundo. Es tratar de oficializar el trabajo que las trabajadoras llevan a cabo como cualquier otro empleado o empleada, ¿no? Pero bueno, se ve como un logro. Sin embargo, la principal crítica a esta estrategia jurídica ha sido los nulos mecanismos institucionales que una empleada puede tener para llevar a cabo una queja ante la Secretaría de Trabajo. Si bien el Department of Labor tiene inspectores, suelen ser insuficientes y poco sensibles a las problemáticas de las trabajadoras del hogar. Más aún, las sanciones económicas que pueden imponer son mínimas. La mayoría de las veces buscan algún tipo de conciliación entre el empleador y la trabajadora. Rara vez actúan para sancionar económicamente o penalmente a un empleador acusado de abuso, robo de salario, intimidación, etc. El trabajo de base ha sido el otro pilar del movimiento de trabajadores del hogar en Estados Unidos y en Nueva York. Dada la imposibilidad de generar un sindicato, las organizaciones de base han elaborado distintas estrategias para capacitar, organizar y apoyar a sus agremiados. La Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar en Nueva York se ha enfocado en capacitar a sus afiliadas, porque también tiene afiliadas propias, como las de las otras organizaciones locales en la ciudad y en el estado de Nueva York. Sobre todo en términos de mejores prácticas en el espacio de trabajo, qué químicos usar, cómo tratar a los niños, qué hacer en caso de que un enfermo tenga un problema médico, etc. También priorizan la educación política y el conocimiento de los derechos de las empleadas del hogar, a las cuántas horas les deben de pagar tiempo extra, cómo poner una queja contra un empleador abusador, cuánto es lo mínimo que deben de ganar, etcétera, etcétera. En la Alianza Nacional, sobre todo predominan las caribeñas anglófonas de Barbados, Santa Lucía, Barbuda, Trinidad y Tobago, y en menor medida las mexicanas y las ecuatorianas, lo cual también obviamente genera un tema de idioma. Las caribeñas hablan inglés en su gran mayoría, las mexicanas y las ecuatorianas no. La Alianza y las organizaciones locales se preocupan por politizar de manera participativa y horizontal a las trabajadoras del hogar mediante distintos cursos y actividades. Empero la mayoría de las empleadas que se acercan a estas organizaciones no están interesadas en ello.
Lo que más les preocupa es conseguir empleo, tomar los cursos certificados que dan sobre primeros auxilios, conocimiento de pediatría básica, etcétera, así como las asesorías jurídicas para temas migratorios. Aquellas trabajadoras que son parte de la alianza o de alguna organización, les interesa menos el plan organizativo y político que el práctico. Así el trabajo de base no es fácil para estas organizaciones. Tres de los principales motivos por los cuales es difícil de organizar este sector son el aislamiento laboral en el cual regularmente se encuentran las empleadas del lugar donde trabajan, el ser migrantes con y sin documentos, así como las altas cargas de trabajo que muchas empleadas tienen. Sin embargo, los vínculos afectivos y emocionales entre empleadas y empleadores son igual o más relevantes que los otros motivos para desmovilizar a las trabajadoras. Tres son las principales emociones desmovilizadoras con las cuales se enfrentan las organizaciones: la vergüenza que sienten muchas trabajadoras por ser empleadas, el miedo a recibir represalias si demandan derechos y el vínculo afectivo desarrollado con las familias con las cuales laboran, enmarcado en la frase de que eres parte de la familia. Esto me lo han dicho varias trabajadoras y también otros trabajos lo han planteado, ¿no? Pereira y Pisani, por ejemplo. Bueno, también Canevar. Este último punto puede generar sentimientos de lealtad de las trabajadoras con los empleadores que limitan la búsqueda de mejoras laborales. El trabajo en el hogar es una labor llena de aristas. Una de las premisas de este trabajo es que dicha relación laboral no es meramente económica. Cito a Toledo González y Aguilar Pérez. Las interacciones entre ambas participantes son ambiguas. Transitan del afecto positivo y negativo al conflicto, de interacción cotidiana, pero al mismo tiempo en los límites fijados por las trabajadoras en lo que se refiere a la distancia social, contractuales y emocionales. Cierro la cita. Para muchas de las niñeras, cuidadoras y trabajadoras del hogar de planta, su labor requiere involucramiento emocional, es decir, preocuparse por los miembros de la familia, mostrar cariño, compasión hacia estos, etc. De igual manera, lo es suprimir sus verdaderos sentimientos como frustración, enojo, hartazgo y ajustarlos a lo que los empleadores esperan de ellas, ser atentas y poner buena cara. A este tipo de trabajo Hochschild lo ha definido como labor o trabajo emocional. Así, dice Wharton, el agotamiento no solo es corporal sino mental y emocional. Más aún, sigue la autora, está basado en una relación asimétrica, es decir, las trabajadoras tienen que mostrar ciertas emociones, quieran o no, los empleadores y sus familias no. Tanto trabajadoras y líderes entrevistadas de la Alianza Nacional como otras investigaciones de Alicia, de Canevaro, de Mundañoso, Tielo, Perillo, Tiziani, entre otros, señalan tres tipos de tratos de los empleadores hacia las empleadas. El buen trato, un mínimo de respeto hacia las empleadas y el cumplimiento de los acuerdos pactados. Un trato ambivalente, a veces no cumplen con ciertos de los acuerdos como pagar a tiempo, pero no hay un trato degradante hacia ellas. Y el maltrato abierto y descarado. El maltrato va desde el pedirles que limpien los pisos de rodillas y con prendas íntimas, una práctica que las judías hasídicas en Nueva York hacen con las empleadas del hogar como una muestra, digamos, de poner diferencias en el estatus social. Llamarlas de manera despectiva, decirles groserías, aguantar aspavientos de los niños que cuidan o de los empleadores, no darles de comer o no dejarles comer en el espacio laboral, y si les dan de comida a veces es podrida, hasta las amenazas y el maltrato físico y sexual. Pero existe un cuarto tipo que yo encontré, al cual denomino chantaje emocional. Suele darse en un tono de necesidad, de camaradería y de indispensabilidad de la trabajadora en el seno familiar donde se elabora. Los niños te quieren tanto, no se queremos sin ti, eres como de la familia. Estas frases suelen ser usadas para incurrir abusos laborales como el no pago de horas extras, pedirles que se queden más tiempo trabajando, laborar en días no acordados, llevarse a las trabajadoras a las vacaciones de sus empleadores sin ningún tipo de pago extra y sin considerar los calendarios de las trabajadoras. No obstante, el discurso de los empleadores es repetido por muchas trabajadoras, incluso empleadas activas dentro de la alianza. El siguiente ejemplo ilustra el tipo de condiciones laborales en las cuales muchas de las trabajadoras se encuentran inmersas en Nueva York. Esto es una nota de campo que hice estando en la alianza, que una trabajadora le habló a una de las principales organizadoras, como se les dice allá, y fue lo que le dijo. Una trabajadora del área de Westchester le habló a Jane para tratar ciertos asuntos. La trabajadora le dijo a Jane que trabajaba 12 horas al día, cuidaba 3 niños pequeños, uno recién nacido. No tenía vacaciones pagadas y peor aún ganaba $9 la hora. El mínimo en el condado de Westchester es de $10. Además de trabajar esas 12 horas diarias, dormía con el recién nacido para atenderlo en la noche si se despertaba. Jane le preguntó cuántas horas dormía por noche. La trabajadora contestó que entre 4 y 5 horas. Tenía que pararse temprano para preparar el desayuno de toda la familia. Jane dijo que todo eso estaba mal, que en Nueva York la ley la protege contra todo tipo de abusos como estos. Se notaba que la trabajadora intentaba justificar las acciones de sus empleadores diciendo que ellos eran buenas personas.
con ella y que ella quería mucho a los niños y ellos la querían a ella. Jane le contestó: no se trata de que sean buenos, sino se trata de que sean justos. Fin de la cita. Jane enfatizó la necesidad de pensar lo justo. Para la alianza, lo mínimamente justo es la Carta de Derechos que les planteé al principio. Sin embargo, muchas trabajadoras no ven esta como el parámetro básico de sus derechos. Parte de la explicación está en la situación de vulnerabilidad en la cual están expuestas muchas trabajadoras del hogar, inmigrantes indocumentadas provenientes de países subdesarrollados, madres solteras, muchas de ellas a veces sin siquiera redes sociales o redes, digamos, de familiares en Nueva York. Dichas condiciones son usadas por las empleadoras para explotar a las trabajadoras y a su vez generar una relación emocional que favorezca a las primeras. Sin embargo, la autojustificación que muchas trabajadoras usan para no asumirse como explotadas es frecuente y es parte del problema organizativo al cual se enfrentan las organizaciones. Otro ejemplo de esta ambivalencia es el de una trabajadora colombiana de 45 años que, estando en un taller sobre Conoce tus derechos que la Alianza dirigía para otras organizaciones, nos encontrábamos sentados uno al lado del otro y empezamos a platicar, y después de haber una discusión de por qué era tan difícil a veces que las trabajadoras le pidieran un mejor aumento a las empleadoras, decían que había un miedo que existía por parte de las trabajadoras porque sabían que había tantas otras trabajadoras buscando ese empleo que no querían poner en peligro su trabajo. Esta señora pasó sus 45 años, ya con varios años militando. Después de esto empezamos a platicar y me dijo: María, yo no quiero abusar en pedir un aumento, pero tampoco quiero que abusen de mí los empleadores. Le pregunté si alguna vez les había pedido un aumento de sueldo a sus empleadores, me dijo que no, que le daba cosa pedir mayor paga. La señora estaba muy grande, me dice, y nos entendemos, mostrando clara empatía por la mujer que cuida. María lleva 4 años cuidando a esta señora y tiene que estar disponible los 7 días de la semana para cuando la necesiten, lo cual le dificulta cuidar a otras personas. El caso de María ilustra las ambigüedades y la mezcla de sentimientos jugado en el trabajo del hogar, especialmente en el de cuidados, y lo complicado que es exigir sus derechos aun cuando se conocen y se saben sujetas de los mismos. Esta sensación de fragilidad y debilidad es común, en parte se explica por el hecho de ser trabajadoras migrantes independientemente de su estatus migratorio. La barrera lingüística es otro elemento para ello. De las 28 trabajadoras entrevistadas, solo 8 hablaban muy bien inglés. La seguridad con la que se manejan al hablar sobre los buenos o malos tratos recibidos y su agencia para enfrentar dichos actos era notoria comparado a las que no hablaban bien el inglés. De las 28 trabajadoras que entrevisté, todas me platicaron haber tenido buenos empleadores. Al preguntarles sobre su relación con muchos de quienes cuidaron o cuidan, me decían cosas como que eran buenos conmigo, me dejaban comer lo que ellos comían, etcétera, etcétera. Pero cuando les pregunté si alguna vez habían sufrido violaciones a sus derechos laborales, más de 20 dijeron que sí. En estos recuentos aparecían los buenos empleadores que las trataban como si fueran de la familia, pero en el fondo no cumplían con los derechos laborales de las trabajadoras. Lo anterior hace muy difícil para la Alianza organizar y poder generar mejores maneras de empoderar a las trabajadoras, así sea con talleres de Conoce tus derechos o profesionalizándolas. Sin embargo, el papel de la Alianza en crear espacios colectivos donde las mujeres pueden compartir sus experiencias laborales de vida y sus emociones es igual o más importante que lo que han obtenido en términos laborales. Dichos espacios, como las reuniones semanales o mensuales y los distintos talleres ofrecidos por la Alianza, eran una especie de terapia colectiva y personalizada, volviéndose un ámbito fundamental para muchas de estas empleadas aisladas en sus centros de trabajo. Para algunas trabajadoras, la importancia de tener un espacio donde poder compartir sus experiencias en el entorno laboral resultaba igual o más importante que el objetivo organizativo. En estas reuniones siempre se hablaba de cómo se sentían las miembros, si algo malo les había ocurrido en la semana, hablaban en colectivo de qué se podía hacer y se daban ánimos para enfrentar la situación. Era un espacio de catarsis y camaradería, pero también era un espacio donde, como dicen Pau Migravante, parafraseando a los zapatistas, al colectivizarse emociones como la tristeza, el dolor o la vergüenza, dichas emociones se transformaban en rebeldía organizada, es decir, en una fuerza para dejar de ser víctimas y volverse partícipes en la búsqueda de mejoras laborales. Gracias. Muy bien, ahora continuamos con el trabajo denominado Emociones y ausencias paternas, un análisis sociocultural del doctor Juan José Joseph Bernal. Hay varios colaboradores, la doctora Alejandra Salguero Velázquez, el licenciado Bernardo Ángel de Labra Ríos y la licenciada Montserrat Soriano, de aquí de PES Iztacala. Para
tantito también para despejarte del sueño y de la hora que es. No, no es necesario. Ahí tú me ayudas. Déjenme decirles una cosa antes de empezar. Lo que estoy diciendo. Yo soy psicólogo y me da gusto compartir la mesa con antropólogo. Usted también es antropólogo. Yo soy sociólogo. Yo soy sociólogo. Pues ahí está. En última instancia hay una situación interdisciplinaria que me parece que va a ser muy útil. Curiosamente, escucho las dos primeras ponencias y yo digo parte del grupo, parten de la generalidad y nosotros partimos de la persona. Ellos tratan de ir de adentrarse a la persona, hablo al maestro de subjetividades, nosotros tratamos de llevar la subjetividad al grupo, de ver qué comparte la persona con el grupo. Yo creo que esto es muy importante para poder entender pues, cómo va el discurso y la argumentación. Por favor, lo que sigue. Evidentemente, como psicólogo, tomamos a Vygotsky como una figura importante, una figura que además, lejos de tratar la cuestión de estos asuntos de la vida cotidiana, más bien él entra a ver la emoción a través del arte. ¿Sí? Y dice que la literatura, el arte, lo que permite es ver cómo la emoción está colectivizada. ¿Sí? Y más bien lo que hace la persona es apropiársela en sus relaciones con los demás. Y esto ya sí nos pone pues, en una situación de que la emoción es una cosa de relaciones entre personas. No es para nada gratuito que Vygotsky su tesis de doctorado la haya hecho sobre el arte y la psicología. Él no era psicólogo, ¿sí? Él se interesó por la psicología en la medida en que veía que era muy importante lo que estaba sucediendo en ese entonces en la crisis del zarismo en Rusia. Su tesis de doctorado la hace en 1921, lo presenta en 25 y al término de su vida, casi en el 37, vuelve a ocuparse sobre la emoción, pero ya tratando de darle un sentido mucho más general a esta cuestión de la emoción. Mucho de lo que trata la psicología y el arte es justo tratar de ver, sobre todo, que en ese entonces había un problema en la psicología, que todo se argumentaba a favor de la neurociencia. ¿En dónde están asentadas las emociones? En el cerebro. Y eran una cuestión casi de filogénesis. Y Vygotsky lo que hace con el arte es darle justo la vuelta. Y dice, no, las emociones están sujetas a todas las relaciones humanas y en ese sentido la emoción también puede intelectualizarse. Esto, lo que a mí me parece muy importante es que nos da oportunidad de ver de qué manera en el habla, en el lenguaje, en las relaciones cotidianas se podía traslucir la manera emocional en que la gente se comportaba. No la cognición, porque la psicología parece que su destino ha sido estudiar la cognición. Y Vygotsky, a través de la intelectualización de las emociones, lo que hace es emparejar el tratamiento de la emoción con la cognición. Lo que sigue, por favor. Por eso hablo yo de los procesos psicológicos y políticos. ¿Por qué? Porque una vez que la emoción pasa por el tamiz del lenguaje, la emoción se intelectualiza. Obviamente que la significación emocional está en la palabra y le da a este un sesgo valorativo, y creo que su tesis para mí fue muy bonita porque justo esa ambigüedad es el signo de la emoción. Las emociones pueden ir desde positivas hasta negativas. De hecho, nosotros en nuestra investigación documental encontramos que en la cultura lusitana, portuguesa,
hay un término que es muy común y que viene usándose desde la Edad Media aproximadamente, que es el término de saudade. Y lo que dicen las personas que por primera vez abordaron la saudade es que era un conjunto de sentimientos encontrados, que igual se puede odiar y querer al mismo tiempo. Y yo creo que su ejemplo para mí fue bellísimo, porque justo ahí está. Luego vamos a mostrar los sentimientos de un padre que está encarcelado, cómo piensa él acerca del amor hacia sus hijos. Digámoslo. Justo Vygotsky, ya al final de su vida, se encuentra con la filosofía fenomenológica, y una de las cosas importantes que plantea es que el objeto de estudio de la psicología cultural ya no va a ser ni la emoción ni la cognición como cosas separadas, sino este concepto que no tiene traducción y que no puede tenerla, porque ahorita les explico por qué, pero que en ruso se dice como perisnaye. Yo no sé de este asunto, pero así se escribe y así lo pronuncio. ¿Y qué es la perisnaye? Pues es ese conjunto de cosas que están atendiéndose al cuerpo, a la emocionalidad, a la manera en cómo se incorporan los sentimientos, a la forma en cómo se piensa. Se dice en algunos casos que perisnaye es como la unidad entre emoción y cognición, que evidentemente por eso es que no puede tener traducción. Y bueno, ¿qué es lo que nos permite? Justo lo que aquí escucho también, que me agrada, pues, en el sentido de que la psicología vygotskiana lo que nos acerca ya no es a la dicotomía que había planteado Descartes, sino el cuerpo. Es el cuerpo el que siente, es el cuerpo el que padece, es el cuerpo que sufre, es el cuerpo que goza, etc. Pero en términos de que son las emociones, son cosas relacionales, pues la relación es con los demás, con las cosas y con las personas, y también conmigo mismo. Bien, para que siga, por favor. El estudio tiene que ver con este programa, que es un programa auspiciado por la universidad, un programa FAPID, sobre las presencias, ausencias paternas. Y podríamos decir así que el efecto que tiene la presencia o la ausencia del padre en los demás miembros de la familia. ¿De qué manera nos ven los demás? Aquí lo que hicimos voy a referirme a 3 tesis que ya están prácticamente llevadas a cabo. Una de ellas es con 2 padres militares en tiempos de Calderón, que esto es muy importante porque los padres andaban en campaña persiguiendo a los narcos y evidentemente la familia pues padece, entre comillas, la ausencia paterna. Y lo que queremos ver es cuál es el efecto que tiene tanto en la madre como en los hijos esa ausencia. El otro padre es un padre preso que tenía 2 hijas. Cuando él entra, las niñas estaban chiquitas y él, rememorando a través de la entrevista, dice cosas así contradictorias. Ahorita lo vamos a ver. Y el tercer caso es de la entrevista a una señora viuda que tenía 12 años de viuda y que recordaba al marido como si lo quisiera preso. Ya luego lo vamos a ver por qué. Aquí voy a hacer énfasis que a esta señora se le hicieron 2 entrevistas, una en campo abierto, vamos a decirlo así, en un café público, y otra en su casa. La segunda entrevista que se le hizo en su casa nos dio claves para entender que la emoción no nada más es una cosa de personas, sino también tiene que ver con todo el ambiente que nos rodea. Lo que sigue, por favor. Bueno, esto era la pretensión de conocer y apreciar qué es lo que piensa el papá, la mamá
qué dicen los niños o qué dicen los hijos respecto de esas ausencias. Son diferentes las ausencias, los motivos son distintos. Sigamos. Bueno, ahí están los autores de las tesis, el proyecto PAPI, en donde se financió. Lo que sigue, por favor. Quisiera que leyeran este testimonio de uno de los esposos militares. Prácticamente los padres podían pasar 6 meses en campaña y luego volver a ver a sus hijos. De hecho, uno de estos hombres acaba de nacer su pequeñita y se fue a campaña. Cuando regresa, le dice la mujer, bueno, pues ya tus hijas no te conocen. Vean, ya ahorita ya nota esta ausencia, que ayer dice que la permanencia del objeto ocurre más o menos a la edad de los 6 meses, justo que es cuando regresa el padre de campaña. Por eso le dice, pues ya se da cuenta que no estás, ya no te conoce. Dice, sin embargo, siempre le estoy hablando, siempre está presente, siempre le digo tu papá y tu papá. De hecho, siempre cuando quiere comer es de decirle, ahí viene tu papá. Y le tiene miedo a su papá porque siempre le digo, ahí viene tu papá si no quieres comer. Entonces, por eso come. Y esto, para mí, eso es lo de arriba es lo que vemos comúnmente, ¿no? El hombre como el ogro, que finalmente termina de hacerse una figura muy especial. Pero la segunda parte es bien interesante, porque dice, le enseño fotos, le hablo con él, le pongo la foto de su papá, y así entonces, por eso mi hijo no, se la paso por teléfono, y le digo, mira, habla con tu papá, y se pone bien contento, y papá, y no sé qué tanto le enseña, y que la perra, pues sí, se pone contento, pero no dejo que se le pase desapercibido su papá. O sea, esto es, el hombre se hace presente a través de este carácter emocional de que esté encargado por mediación de la mamá. ¿Sí? Lo que sigue, por favor. Elegí estos pedacitos porque es muy poco el tiempo que nos dan como para hacer algo más. Aquí dice el padre que esto se parece a sus trabajadoras domésticas. Un nudo de sentimientos encontrados ahí. Sentí tristeza, sentí alegría, como una persona, como si uno se diera cuenta de que son contradictorias. Las dos cosas las mezclé y pues lloré, las abracé, las besé y perdónenme, mijas, y se llevaron ese recuerdo que volvieron a crecer. Y ya cuando yo estuve en Ecatepec, Chiconautla, ya me visitaban allá, ya grandes mis hijas, ya les nacía más el interés. Él, siendo el entrevistado, se encuentra, digamos, a la lejanía, que había un sentimiento favorable hacia él, pero que él mismo sentía entre pena y que no sabía luego ni cómo expresarles a sus hijas que él estaba preso. La que sigue, por favor. El testimonio de la señora. Les decía yo que la segunda entrevista que se le hizo a la señora fue en su casa. ¿Sí? La señora, les decía, tenía 12 años que se le había muerto el marido. Es muy común, y bueno, yo le decía aquí a la tesista que había que ver de dónde era el hombre, porque tenían un altar en casa. Y el señor ahí tenía su altar, estaba la foto de él, una veladora siempre encendida. Y entonces dice la señora, también cuando salgo aparte de que me persigné, pues me despido de él y que interceda para que regresemos con bien, o cuando alguna tiene un problema, pues ve por tu hija. Yo creo que nada más es una, ¿cómo te diré? Si tú crees en Dios, pero si tú tienes, por ejemplo, nosotros la imagen de mi marido, pues a lo mejor a él le pedimos, y a lo mejor está mal, ¿no? Porque pues él no es un santo como para pedirle. O sea, y sin embargo, decía, yo antes de salir de mi casa me persino, le digo, ahorita vengo, viejito. Lo hacía presente, pero además
O sea, lo dice de una manera tal que parece que lo sigue viviendo, pues, y 12 años después. Entonces, para nosotros son este conjunto de sentimientos mezclados que al fin de cuentas, pues eso es la vida emocional. A veces es positivo, a veces es negativo. La noción de saudade, a nosotros lo que nos permite ver es precisamente que es una noción muy rica. Bueno, los lusitanos como los brasileños tienen toda una musicalidad respecto de esto, que tanto puede ser positivo como negativo. Bueno, terminamos nosotros la ponencia con una disquisición en términos de tratamiento espinosista, que fue el planteamiento en el que se basó principalmente Vygotsky, hablando de la cuestión de la ética y la moral, y que tiene que ver con los sentimientos. Si recuerdan, Spinoza lo que hace es decir que él va a tratar las cuestiones de la mente desde la lógica de la geometría, esto es, a través de postulados, axiomas y demás. ¿Qué es lo que hace Vygotsky? Que dice, pues efectivamente, la cuestión no es una geometría euclidiana o una geometría plana como se estudiaba en ese entonces de Spinoza, sino que parece como si fuera una geometría geodésica que tiene muchas aristas y que cual más vale. Por eso digo yo que recordando que la ética de Spinoza fue la inspiración de la Peresivania de Vygotsky y uno de sus libros de cabecera. Termino con esta anécdota de Vygotsky. Dicen que él murió de tuberculosis, que estaba muy mal en sus últimos días. Justo cuando ya no pudo más estar en casa, se lo llevaron al hospital. Dijo, se acabó. Voltea a ver a su buró y tenía 2 libros, el Hamlet de Shakespeare y la ética de Spinoza. Voltea y agarra el Hamlet de Shakespeare y se lo lee. Eso es todo. Bueno, pues a continuación le damos la palabra al doctor Santiago Canevaro, que nos acompaña del Instituto de Altos Estados Sociales y Universidad Nacional de San Martín, de Buenos Aires. ¿Hablo así? ¿Se escucha o...? ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo primero que tengo que decir es que hace mucho tiempo que voy a temas de trabajo, de cuidado, y nunca me tocó una mesa con todos varones. Nunca en la historia, es más, siempre soy el único. Somos 4 varones hablando de cuidados. Tal vez sea un buen augurio. Soy el primer elemento. Bueno, lo que presento acá es... el título del trabajo no es el que tienen en el programa, porque yo no quería presentar algo viejo y estoy escribiendo el libro y quise traer a cada uno de los capítulos que es sobre la dimensión afectiva en el trabajo de cuidados, en el vínculo entre empleadores, sobre todo empleadoras y trabajadoras domésticas en la ciudad de Buenos Aires. Ese es mi tema doctoral. Y el título del texto, de lo que voy a presentar aquí, se llama Acuerdos, negociaciones y disputas sobre el trabajo, la crianza y el afecto entre trabajadoras y empleadoras del servicio doméstico en Buenos Aires. Primero voy a hacer una breve situación de cuál es el estado del servicio, o sea, el trabajo doméstico en Argentina. El 18% de la población económicamente activa de mujeres trabaja como trabajadora doméstica. Imagínense la relevancia, más de 1 millón de personas. El 40% son migrantes de origen extranjero y el resto son migrantes, la mayoría de origen argentino, que fueron a vivir a las grandes ciudades. Recién eso me lo anoté porque quería como situar un poco, para no hablar en general. Bueno, bajos salarios, el primer quintil, el último quintil, todo lo que más o menos comparte con el resto. Lo que yo encuentro diferente y que voy a mencionar aquí una cuestión es la cuestión generacional. O sea, las trabajadoras domésticas más jóvenes tienen mayor nivel de instrucción,
no tienen una expectativa de continuar en el servicio doméstico, aunque siempre es el trabajo a donde retornan. Y al mismo tiempo, eso se da en un contexto de ampliación de derechos en los últimos 15 años, más o menos hasta hace 2 atrás, pero digo, había una ampliación de derechos a los sectores populares que hacía que pudiesen tener acceso a pensiones y demás. Ese piso, digamos, de derechos que se generó en los últimos 20 años más o menos, hacía que estas trabajadoras jóvenes pudieran entrar y salir del servicio doméstico y también los vínculos tuviesen otro tipo de grado de afectividad o que pusieran la carga afectiva mucho menor a lo que tienen, por ejemplo, las trabajadoras domésticas mayores de 50 años. Esa diferencia generacional marca una diferencia también en términos de, no de lo que ganan, pero sí de las características del trabajo y demás. O sea, eso es una característica muy significativa. Yo estoy trabajando específicamente ahora con jóvenes trabajadoras, menores de 25 años, que tienen mucha movilidad ocupacional, que después retornan al trabajo doméstico pero salen, tienen otros trabajos y vuelven, algunas terminan saliendo, peluquería, bueno, otros seguros que no voy a mencionar. Mi tema inicial de tesis era el vínculo entre trabajadoras y empleadores, con lo cual yo trabajaba mucho temas sectores medios. Y no sé si saben, pero en Argentina la conformación de los sectores medios es bastante heterogénea y particular. Y tiene una diversidad que a mí lo que yo lo que hice fue trabajar básicamente con sectores medios que podían tener algún tipo de posibilidad de haber caído o caer en el sector más bajo. Entonces lo que a mí me interesaba era ver esas fronteras que fuesen más cercanas entre los sectores populares, que representan a las trabajadoras domésticas, y los sectores medios. Es decir, no me interesó trabajar con sectores medios altos, porque ahí yo veía que la reproducción de ciertas instancias y un discurso bastante armado, también de colegas que hablaban de esos temas, y no se había trabajado nunca los sectores medios empobrecidos que tienen trabajadoras domésticas o que dejan de tenerlas y después las vuelven a tener para volver a conformarse como clase media, ¿no? Esa idea de que tener una trabajadora doméstica es sinónimo de ser de clase media, etc. Ese tipo de clase media es como el contexto de empleador que trabaja. Esto para situarlo, porque sé que yo leí muchas cosas, viví en Brasil, o sea, los sectores medios que se hablan en Brasil, por ejemplo, no son los sectores medios de Buenos Aires, por lo menos que trabajo yo, que son sectores medios mucho más permeables a las crisis, ¿no? O mucho más permeables a caer en las crisis. Esos sectores medios que trabajan en el sector de tesis que brasileña son sectores medios que no caen en la crisis. Con lo cual, esa permeabilidad a mí lo que me permite ver es la fronterización moral y de clase mucho mayor, y ahora voy a hablar un poco de eso en relación a cómo el trabajo de cuidados o la dimensión afectiva es algo de lo que también se tienen que cuidar los empleadores, como, al mismo tiempo que lo necesitan, ¿no? Que se haga bien. Haciendo toda esta gran introducción un poquito larga, la tríada que propongo es pensar el afecto, el trabajo y la crianza. La crianza me voy a situar más en la idea de, yo ahí puse un subtítulo en el trabajo que es cuidar no es limpiar, y esto es el primer elemento, y criar no es solo querer. Regulaciones, modelos y aprendizajes. En este gran segundo subtítulo del texto, lo que yo quiero plantear es que primero, mi tesis tiene 3 momentos: el ingreso, la forma que utilizan las redes de empleadores y trabajadoras para ingresar, por contactos, por redes étnicas, en caso de las trabajadoras domésticas en general, por redes regionales, y los empleadores también por redes personalizadas de cuando es un niño, mejor que sea un familiar directo. Eso no lo voy a desarrollar ahora porque tienen que leer el libro para eso. Pero digo, las redes de trabajadores y empleadores son muy parecidas en términos de cómo construyen la permeabilidad de la confianza en función del tipo de trabajo. Cuando ocurre el cuidado, cuando el trabajo es el cuidado, ahí lo interesante es que la red, en el caso de los empleadores, buscan que sean familiares, porque cuidar a un niño es como más importante que limpiar la casa. Entonces tiene que ser la sangre. Hay mucha bibliografía sobre esto, Schneider, ¿no?, que trabaja la sangre en los sectores medios en Estados Unidos, en Brasil también, como los sectores medios tienen una idea de sangre que es muy similar a los sectores populares en términos de la sangre, o al revés, los sectores populares tienen una mediación relacional mucho mayor a lo que es la familia, y los sectores medios tienen una idea más nuclear de familia, con lo cual, para
que venga alguien a que se cuide a un niño, confían solo en el más cercano en términos de salud. Eso es, bueno, recomiendo mucho el libro de David Schneider, que es muy viejo, pero la crítica del sistema de parentesco en Estados Unidos. Además hace eso, trabaja en Estados Unidos como si fuesen indios, ¿no? Sectores medios norteamericanos de los últimos 20 años. Toda esta gran digresión es para decir que mi tesis divido o sitúo el segundo momento es la gestión, que es un concepto que tiene que ver con las maneras de resolver los problemas, la capacidad de supervisar, de controlar y de gestionar el trabajo, y divido entre limpieza y cuidados. Porque la limpieza lo que veo es que tiene, lo voy a hacer muy grosero, pero para pasar a los cuidados, que es lo que nos interesa, tiene una dimensión mucho más instrumental. Las empleadas pueden ir a una casa a limpiar y si no están los patrones, los empleadores, se van. En el caso del cuidado nunca se termina el trabajo porque no se pueden ir porque tiene que estar el niño. Y al mismo tiempo la cuestión de cómo desafectarse. Es cierto que hay bibliografía que dice que el trabajo de cuidado, todo trabajo doméstico es trabajo afectivo o supone un valor afectivo, pero yo encuentro claramente que las maneras de gestionar las distancias, la manera de maniobrar los saberes y demás está claramente distinto entre la limpieza y los cuidados. En este caso lo que voy a situarme es en el caso de los cuidados y la gestión de los cuidados. Trabajo con las ideas de Michel de Certeau de estrategia, como la idea de que los empleadores tratan de controlar y qué capacidades tienen los empleadores de controlar, y la idea de táctica de las empleadas en el sentido de nosotros tenemos nuestra forma de querer, al mismo tiempo tenemos que aprender a querer como dicen que tenemos que querer, y al mismo tiempo tenemos que manejar nuestros horarios, nuestras formas de resistir, diría de Certeau. Con esa doble juego entre estrategia y táctica, antes de eso lo que me parece interesante para situar del cuidado es que al mismo tiempo es un trabajo y es una relación. Y no solo eso, que hacer bien el trabajo supone involucrarse. Entonces eso ya es como el punto de partida del problema, digamos, que es hasta qué punto uno, si hace bien el trabajo, después la consecuencia no es que la empleadora pierda su condición de madre, porque la quiere más a la empleadora, a la trabajadora, o que esa condición de quererlo mucho al niño hace que no haga un reclamo laboral la trabajadora, como buscarlo. O sea, esa, yo le llamo la afectividad que permite ruptura, al mismo tiempo regula los derechos y deberes de ambas, es lo que le da al cuidado esa característica central y como esa doble condición, digamos, que permite ruptura. O sea, que regula y que al mismo tiempo es inmanejable. Digamos, muchas trabajadoras me decían, yo me encariñé. Eso o sea, limpias bien o limpias mal, te encariñás, es medio inmanejable, ¿no? Y después entonces no puedo dejar el trabajo porque me encariñé, porque ya estoy hace mucho tiempo, etc. Y lo regulable sería esta forma que pueden llegar a tener las trabajadoras, pero sobre todo las empleadoras, de ver cómo ese trabajo está hecho, estar más tiempo, ver si se hace bien, etc. Pero siempre otro elemento importante es cómo se mide, se valora y se cuantifica el valor del trabajo de cuidados bien hecho. Una empleadora me decía que si ella se iba y el niño, cuando llegara la trabajadora y ella el niño abrazaba a la trabajadora, era porque la quería. Pero eso era como depositar demasiado poder en el niño. Que al mismo tiempo, ese mismo, si lo abraza, cuando volvía la empleadora era un problema porque no la quería soltar. Esto es lo que digo. Que al mismo tiempo es un trabajo que las trabajadoras tienen que regular muy bien, porque encariñarse mucho puede traer un problema de celos o de maternidad. Todo este complejo entramado de cuidado y demás me hizo construir de alguna manera, a ver si me olvidé algo. Bueno, y hay un elemento importante que tiene que ver con la diferenciación entre limpieza y cuidado, que inicialmente la limpieza, yo llamo la culturización de la naturaleza, es decir, las empleadoras consideran que las trabajadoras no saben limpiar porque no tienen en sus casas los implementos, porque sus casas no tienen el mismo piso que donde trabajan y demás. Entonces hay que enseñarles a trabajar, es decir, culturizar la naturaleza. En cambio, en el cuidado hay una especie de naturalización del cuidado en clave de género. Inicial, porque son madres y son pobres, o fueron hijas que cuidaran a sus hermanos o a sus primos y demás, saben cuidar.
Eso, yo inicialmente me creí ese discurso de que había una especie de naturalización, pero después me di cuenta, como vamos a ver ahora, que en realidad los modelos de crianza funcionaban en estas empleadoras de tener la mayor cantidad o movilizar la mayor capacidad para demostrar cómo se tenía que lograr una pedagogía, inculcar una ideología, nociones de decoro, de moral, de demás, a los niños. Y que eso era un problema, es decir, la naturalización es que lo sabe agarrar, pero después cómo se le da de comer, o qué se le da de comer, o qué se hace cuando hay un conflicto. Eso es interesante porque yo trabajé con los dos lados de la relación. Las trabajadoras siempre me decían, y me adelanto un poco porque no voy a ser tan esquemático, porque no lo armé tan esquemático, pero las trabajadoras me decían todo el tiempo, y lo que yo encontré es que quienes estaban más disconformes con la discusión sobre la concepción no eran las empleadoras sino las trabajadoras. Es decir, las trabajadoras veían en las empleadoras o que no estaban mucho con sus hijos, entonces eran malas madres, o que no los cuidaban bien porque no les ponían los límites, o porque no les ponían bien los límites. Entonces ahí se genera lo que yo digo, las tensiones entre no solo una dimensión que para mí es central, que es la espacial temporal, está o no está la empleadora en la casa, para la trabajadora como central. O sea, si está la empleadora, es cuánto gana, si la trata bien y si va a estar en la casa o no. Esas son las tres variables que miden las trabajadoras para acceder a un trabajo. Porque el tema de que esté en la casa va a suponer la supervisión, el control. Y es muy interesante porque esa diferencia está en la concepción, me lo dijo un sociólogo del trabajo, que es entre la eficiencia y la eficacia. Digamos, lo importante es el resultado, en un caso, y en el otro caso lo importante es cómo se hace para llegar a ese resultado. Las empleadoras, ahora me voy a meter en las empleadoras que trabajan fuera del hogar. Las empleadoras que trabajan fuera del hogar, lo que a mí me pareció muy interesante, muy llamativo, era esta tensión entre la necesidad que tienen de las trabajadoras, la culpa que yo les pongo, porque, bueno, sociedades como la porteña muy psicologizadas hablan todo el tiempo en términos de culpa, y el miedo a perderla. Es decir, el ejercicio de la autoridad, que es lo que yo no veo como un conflicto ni para las patronas en México ni para las patronas en Brasil, es un conflicto para las empleadoras en Argentina o en Buenos Aires, sobre todo las más jóvenes. ¿Cómo ejercer la autoridad? Un caso puede ser uno podría decir, la configuración igualitaria en Argentina y demás, pero otra cosa es también generacional y en términos de las que trabajan se consideran también trabajadoras, las empleadoras. Y al mismo tiempo por la ausencia de una red que la contenga o de guardería, o sea, la ausencia del Estado y al mismo tiempo la ausencia de una red paralela que pueda contener si le dice a una trabajadora que no venga más, porque el otro día tiene que resolver eso. Entonces todo el tiempo es negociar entre la cuida más o menos, o lo cuida más o menos, no hace más o menos lo que yo quiero, pero el resultado está bien. Es como todo el tiempo esa evaluación en la constante. Yo además en la tesis, o en el libro, en realidad la tesis es muy vieja ya, en el libro lo que trabajo son las rupturas. En el momento de los cuidados, son rupturas en general, que todo esto va por abajo y de repente uno cree que por una cosita se rompió, pero era algo mucho más subterráneo. Entonces, las empleadoras que trabajan fuera del hogar, yo lo que divido son como más jóvenes que tienen esta dificultad para establecer la autoridad, este miedo a perderlas, y si no tienen una red, en general no dejan a la trabajadora irse o la echan, sino tratan de regular la mayor cantidad posible de que se llegue a hacer las cosas como ellas quieren. Y después lo contrapongo con un modelo que yo llamo, bueno, que son las empleadoras que no trabajan fuera del hogar, es decir, las amas de casa, que en general ya hay un clivaje generacional claro, ¿no? En general lo que yo trabajé, mis sectores medios, las mujeres mayores de 50 años en general si están en la casa es porque son amas de casa, no porque pueden no trabajar, ¿no? Mis sectores medios. Entonces ahí sí, la persona que estaba presente tenía una visión mucho más jerárquica del vínculo. Muchas veces, esto tengo que decirlo, a las trabajadoras no les parecía mal que sea jerárquica porque decían que las jerárquicas en general saben hacer el trabajo, entonces se lo dicen bien, se lo dicen de una manera clara. En cambio la ve 2 minutos y le dice más o menos qué van a hacer y vuelve y le dice de todo porque no lo hizo, es distinto a la que está y como que yo sé cómo se hace porque todo el tiempo me lo está marcando.
Bueno, la que está en el hogar tiene una idea mucho más rígida, mucho más jerárquica, del manejo de la distancia en términos de estos modelos de crianza que digo. Voy a no sé si tengo tiempo, pero sigo un poquito más. Y en el caso de las trabajadoras domésticas, yo construí ahí una tipología que en realidad lo que me permitió fue ver lo generacional en una idea que yo llamo, pero muy... Las trabajadoras mayores de 50 años que tuvieron en general un tránsito bastante grande dentro y siguen en el trabajo doméstico o no, en general tienen una idea de que hay una especie de cultura afectiva que construyeron con ciertos empleadores que les permitió a ellas movilidad social, a sus familiares contactos y trabajos en otras redes. Por eso digo que trabajo en las redes, porque nunca una trabajadora, yo trabajo la ruptura, les adelanto lo del libro, trabajo la ruptura y digo que las que rompen en general no están en red, porque quien rompe mancha la red. En cambio vos tenés que salirte de la red para romper, porque si vos rompés, todos se enteran y afectás a la red. Estas trabajadoras mayores, que armaron una cultura afectiva ligada a ser integradas en la sociedad a partir de movilidad social, vía el acceso a o favores o un montón de cosas a sus familiares o a ellas mismas, construyen una relación afectiva que tienen una idea mucho más, ¿cómo se puede decir? Como integradas afectivamente, pero al mismo tiempo con una idea de proyección de futuro ligada a su... Por ejemplo, dicen, mis hijas no van a trabajar en el servicio doméstico. Es como las trabajadoras te dicen, yo trabajo para que mis hijas no trabajen. Es como el dicho. Ahora, todas están, o sus primas, o las tías y demás, están conectadas con empleadores, con lo cual toda esa red que se mueve, ellas lo consideran, sobre todo con la historia que cuento ahí de Berta, o varias mayores, la consideran como un orgullo haber construido todo eso, que les permitió irse a Paraguay y estar 2 meses y que le adelanten el pasaje y le paguen en cuotas, porque ella no podía pagar el pasaje directamente, o que la hija podía ir a la universidad por un empleador que le consiguió. O sea, toda esa reputación ligada a la confianza que generó esta trabajadora, en el tiempo tiene que ver con una especie de integración y movilidad social dentro del sector. Después tengo las concepciones en disputa, que tienen que ver con estas trabajadoras que les consideran que los empleadores son muy blandos, en general, o muy duros en no estar mucho tiempo con sus hijos. Esa tensión es constante, y lo que más me interesa, que estoy viendo ahora, es esto en las generaciones jóvenes. Cómo las generaciones jóvenes son mucho más pragmáticas ligadas a lo afectivo. ¿Cómo hacer? Yo eso siempre me pregunto, porque ellas cuidan a un niño sabiendo que tal vez en muy poco tiempo se van. Pero al mismo tiempo tienen que, para hacer bien el trabajo, afectarse mucho. O sea, lograr una implicancia afectiva, porque si no está mal hecho el trabajo. Entonces, esa salida y esa entrada de estos jóvenes trabajadoras, uno lo puede ver en un montón de... O sea, yo no me circunscribo, no soy trabajador solo de las emociones, pero uno lo ve en los jóvenes que con la tecnología, con los trabajos, o sea, no tienen una idea de largo plazo, de nada. Entonces, en el trabajo doméstico pasa lo mismo. Tienen una noción de a dónde van a entrar, que van a tener que hacer un trabajo de una cualidad específica, que es cuidar a alguien o atender a alguien, y al mismo tiempo saben que en algún momento se pueden ir. Y esto no quiere decir que no se encariñen y que después eso no... Pero yo encuentro un discurso mucho más reflexivo en estas jóvenes sobre lo que es la situación, digamos, que el entrar y salir no afecta tanto, y uno puede ver inclusive los estudios sobre amor y todas las formas de entrar y salir del amor y demás, ¿no? Las generaciones jóvenes tienen esa idea que yo ya no me considero joven, me acabo de dar cuenta. Las generaciones jóvenes tienen esa idea de que entran y salen de las cosas. Bueno, en este caso, este tipo de trabajo que supone un involucramiento y demás, al mismo tiempo, ¿cómo hace uno para entrar rápido en un trabajo? Bueno, muchas trabajadoras, me cuento en el texto, me decían esto de que tenían que rápido mostrar, como estrategia para mostrar muy rápido que estaban implicadas afectivamente con los niños. Porque no había tiempo, porque tal vez muchos no iban a estar más de un año o menos tiempo, y que eso es interesante, no podían irse mal de esos trabajos porque ellas tienen una idea de que el universo laboral de estas jóvenes trabajadoras es tan inestable
que el trabajo más seguro que tienen es volver. Entonces esa idea de que la joven es la que se va mal, al menos en la trabajadora doméstica cuando yo trabajé, eso era muy cuidado porque era como perder el trabajo que era más fácil volver. Porque si quedó una buena imagen, si vos no hiciste mal el trabajo, entonces toda esa reflexividad, yo no es lo que un poco estoy trabajando ahora ya en otro trabajo sobre jóvenes trabajadoras domésticas, llevándolo a otros niveles, ¿no? Cómo entran y salen a otros trabajos, mirándolas en otros espacios, no solo en el trabajo doméstico, porque veo el mismo funcionamiento en otros trabajos. O sea, se reitera esta tensión entre cómo implicarse o cómo... Hay un libro que se llama Intimate Labor, que es como de Eileen Boris y Parreñas, que ya dicen, bueno, en realidad los trabajos de cuidado, en realidad el cuidado de la atención al otro. Y lo que hay que analizar es como los grados de implicancia o de atención al otro, que pueden ir de las relaciones sexuales, desde el dinero, hasta escuchar a alguien, un psicólogo. Todo eso es atención, en el que está metido el trabajo de cuidado, ¿no? Pero lo interesante en eso es cómo entrar y salir de eso. En realidad lo que a mí me interesa es como esa regulación de los empleadores, ese manejo de las trabajadoras y esas tensiones que se gestionan en el vínculo cotidiano. Para cerrar, porque no sé si ya estoy repasado, quisiera quizás referirme a un punto que a mí me parece interesante, que es que tiene que ver con esta paradoja que supone tener que contratar, el famoso mal necesario, ¿no? El dicho, el mal necesario. Tener que contratar a alguien que invada la privacidad, que al mismo tiempo tengas que enseñarle los códigos culturales de tu clase, modelos de crianza, valores y demás. Algo que no dije es que trabajé mucho con historiadores que arman manuales de puericultura, pediatría e higienismo, donde dan cuenta de estas formas de las distancias que se tienen que mantener, las cosas que se pueden enseñar, las que no. Y lo que no dije, que me olvidé completamente, fue que las empleadoras que trabajan fuera del hogar, para mí son las más interesantes de estudiar, porque en realidad ellas tienen una noción o una idea de lo que deberían o que podrían hacer, que es tratar de llevar todo ese modelo de crianza lo más cercano que se pueda a sus hijos, que sean como introyecten esos modelos de valores y demás, y lo que no pueden, que es quedarse en sus casas. Con lo cual, todo el sistema de regulación desde afuera o con gente que entra, que yo trabajo en el texto, tías, abuelas, primas, amigas que van para visualizar, formas ahora que existen con los medios tecnológicos, desde notitas hasta formas de WhatsApp, de control, digamos, de cómo se hace el trabajo. Así todos no llegan a poder hacerlo, con lo cual todo el tiempo viven en la angustia esta de querer llevar un modelo adelante y no poder hacerlo, tensionado con el modelo antiguo de las madres, de las que se quieren separar todo el tiempo. No, mi madre era muy rígida, no sé qué, pero todo lo que dicen después lo quieren hacer, pero no pueden. Entonces hay una tensión que es muy interesante de mencionar. Eso es un poco lo que quería cierro para que puedan, si tienen preguntas, hacer. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que de forma general yo había preparado comentarios en relación a cada uno de los documentos, pero por el tiempo voy a presentar como las generalidades. La verdad yo agradezco a cada uno de los doctores, fue muy enriquecedor leer los trabajos, porque de forma general al momento de que lo revisaba era como nunca se había presentado esta cuestión, hablar sobre la feminización del cuidado, ¿no? La cultura emocional del cuidado, y que en investigaciones tengan voces varones, era como interesante esta parte. De forma general, puedo decir que la cultura emocional del cuidado, pues a partir de los distintos análisis de investigación que se presentaron, de las distintas narrativas desde emociones que han surgido a través de estos proyectos, pues siempre van a colocar afectos que favorecen o limitan ese trabajo del cuidar, ¿sí? Que siempre van a contribuir a que abonaban dentro de las distintas posturas a una redistribución de cómo se viven esas cargas entre los géneros, los tipos de prácticas que se dan,
y también sobre la importancia que tiene el papel intergeneracional al momento de vivir esta cuestión del trabajo, ¿no? Y sobre todo también los arreglos familiares. Ahorita que escuchaba, tuve la fortuna de leer los 3 documentos, doctor, su documento. Me parece muy arriesgado no haberme metido a profundidad y lanzar comentarios, pero yo creo que viene muy ad hoc, porque realmente el tema del cuidado es una problemática social que desde dentro de nuestros distintos ejes vamos abonándole a un nivel micro para poder identificar elementos que puedan abonarle a una corresponsabilidad desde un nivel macro, ¿no? De forma general, podría decir que principalmente lo que se presentaba en común en cada uno de los trabajos era que el cuidado pues no logra posicionarse todavía como un tema de Estado. Vino muy ad hoc estos 3 primeros trabajos que están dentro de nuestro contexto. Sin embargo, en Argentina ya nos llevan un paso más en relación a este tema de derechos, en relación al trabajo de cuidado, ¿sí? Otra de las cuestiones principalmente que apareció y me resultó sumamente interesante, estaba como muy emocionada, contenta en decir, cada uno de estos trabajos abona directamente algunas de las áreas. La interdisciplina es lo que hace enriquecedor como las pautas o las necesidades reales tienen voz todas estas personas que realmente tienen el cuidado y es lo que necesitan, ¿sí? Y también como cuidadores esto es lo que se vive y se va colocando dentro de la agenda, ¿no? La corresponsabilidad del cuidado, que no es solamente un tema, bien lo decían, cada una de las ponencias, la corresponsabilidad del cuidado no es solamente queda dentro de la cuestión familiar, ¿sí? Como bien lo mencionan, ya se hacen necesarios otros sujetos, otros elementos que puedan distribuirse de forma equitativa, ¿no? Aparece ya dentro de lo que hemos escuchado el desfamilismo, ya la carga de cuidados en el momento, actualmente todavía quien ejecuta la mayor carga de prácticas o de trabajo de cuidados son las mujeres. Se denomina la cuestión de la feminización del cuidado, ¿sí? Pero a partir de esto es empezar a generar estrategias distintas, como bien lo proponen los ponentes, en relación a que le entre el Estado, a que le entren las comunidades vecinales, etcétera, comunidades en todos los sentidos, las asociaciones civiles, más allá de la familia, porque a partir de los modelos que como bien lo presentan, ya no da para que solamente le entre esta cuestión de la familia a vivir esta parte del trabajo, ¿no? Otra de las cuestiones que apareció y fue un eje como de forma que cruzó en cada una de las investigaciones era la precarización del cuidado, ¿sí? Que sí, que la mayor parte del tiempo se daba en contextos desfavorecidos, en donde el cuidado se vive de forma precaria, ¿sí? Muchísimas de las ocasiones, principalmente las emociones que se encuentran, fue muy enriquecedor conocer cómo esas emociones que se viven que se experimentan desde primera persona, ¿no? Y cómo abonan estas construcciones en esta corresponsabilidad que les mencionaba, en una corresponsabilidad social dentro de los cuidados. Otra de las cuestiones que también ahora que coloca el doctor Santiago, tiene muchísimo que ver ahora cómo dentro de nuestro sistema estamos apostándole con la creación de un sistema de cuidados, que el cuidado sea un derecho en todos los aspectos como distintos autores lo han tratado, ¿no? Que todas las personas que tengan derecho al cuidado engloban desde niños, personas adultos mayores, personas que necesitan o son dependientes de alguna manera esta parte de experimentar los cuidados. Ahorita que escuchaba al doctor Canevaro, tiene muchísimo que ver que dentro del sistema, que en el contexto en el que actualmente se está desenvolviendo en estos procesos, abona directamente como al sistema de cuidados, en el cual, por ejemplo, en los contextos europeos, uno de los elementos es evaluar la calidad, ¿sí? En nuestro contexto actual estamos como viendo estrategias de cuáles serían como los servicios y beneficios que podrían colocarse dentro de la agenda de derecho. Sin embargo, aquí ya tenemos como otra esfera en donde el cuidado se puede colocar, se está colocando en relación de cómo evaluar esa calidad. Sí, es un derecho, pero ¿con qué calidad
se está dando. Y este elemento abona directamente a los sistemas europeos que, por ejemplo, Barragán y Matus empiezan a abonarle, a aportar. Y es esta parte, no solamente dentro de este sistema contemplar quiénes son los beneficiarios, sino más bien los servicios y beneficios que se requieren, la calidad y como las estrategias para mantenerlo, ¿no? Pues en concreto, sí, emociones y regulaciones que atraviesan el trabajo de cuidado, como bien mencionaba el doctor Santiago, para valorar la calidad en el que se da. Y en esta de las cuestiones, yo creo que me extendería bastante y a lo mejor sería como un diálogo directo con los autores, que aparecían algunos elementos que me dejaban como entrada en la parte de decir, ¿y cómo se regulan este tipo de emociones? ¿O qué tipo de emociones prevalecen, por ejemplo, para hacerle frente a cierto tipo de estrategias en relación a la discriminación, a la humillación, cómo se regulan? Pero yo creo que para no extenderme mucho más, yo creo que sería como uno de los principales aportes y la verdad el hecho de que estemos todavía en este caminar, trabajo social con emociones y abone directamente, no solo cómo los académicos se trata de abonar a la cuestión política, a la política de derecho y trabajo de cuidado, pues yo creo que es una tarea que estamos avanzando pues, de manera conjunta paso a paso, ¿no?